Hoy voy a pintar este graffiti 3D. Estoy grabando en directo, por eso se escucha mal. Lo primero he boceteado directamente el diseño y como creo que no está compensado, lo he pasado en el iPad. Una vez que luego lo he pasado al formato real, lo estoy modificando y pasándolo en limpio. Así que tengo que buscar algunos puntos de referencia como esta distancia o algunos ángulos para ir marcando las líneas. Y ahora estoy haciendo el prueba de color de sombra, para que no sea muy oscuro, aunque este el más claro sigue siendo oscuro. Pero bueno, he calculado el ancho, que luego sería hacia recto, con la misma parte de lo que es la misma posición, ¿vale? Para que sea paralelo. Y en este caso voy a coger una caps transversal para degradar más rápido, que lo suyo es ponerse una máscara, que la tengo ahí. Y aparte porque va un poco distorsionada. Igual como veis mi sombra, que contra más cerca es más nítida. Eso porque la luz está de distancia. Bastante distancia. Si tenéis un bote que esté nuevo, mejor. Si no, puede que no rellene bien. Bueno, esto es una muestra de cómo lo voy rellenando. Con cuidado, no hace falta que nos salgamos. Y yo sé hasta dónde va la sombra, por eso estoy haciendo así. Si no, pues se marcaría primero. Bueno, eso que veis es la sombra que viene del frente hacia adelante. Luego hay una línea horizonte que va a proyectar otro foco de luz desde arriba a abajo que va a ser mucho potente. Y como es más potente y está más cerca, tendrá la luz mucho más nítida, lo que es la sombra. Estoy con la ProCap. Voy a darle con un poco de negro en esta parte para hacer más contraste, porque estaría la parte más cercana. Esto es un gris oscuro que luego veremos. Esta es la boquilla ProCap, que para que haga las líneas nítidas tiene que ir apuntando de aquí hacia allá. Si no, difuminaría, como veis. Ese sería el efecto. Antes de conseguir este degradado, os explico. Si le vamos dando a una distancia bastante lejana y unas capas finas, poco a poco se va degradando. Cuando queremos acercarnos a algunas partes más cerca, tenemos que acercarnos y apuntar un poquito para arriba. ¿Veis? Yo siempre empiezo de atrás para adelante para luego pintar lo que es, en este caso, las letras por encima y así no se ensucia esto, la letra, que es más difícil. Y en esta línea que estoy pintando he usado un tiralínea que es una cuerda con tiza o un polvo de algún color. Aquí he creado un degradado solamente con el gris claro, pero como es muy oscuro, voy a utilizar el blanco para irle quitando intensidad. Eso sí, se gasta mucho spray, pero bueno, a mí no me importa, porque quiero que tenga un buen resultado. Como veis, se va quitando. Voy siguiendo dándole mientras que voy pintando. Ahora mismo he cogido aire antes de ponerme a hablar para no respirar esto. Tengo aquí la máscara, como la veis. Bueno, estoy dando un poquito de volumen para que visualicéis. Voy a darle a la L y aquí hay una O para que lo veáis bien, ¿vale? Yo siempre empiezo, depende del diseño, por lo oscuro. Ahora voy a hacer aquí una línea y en esta parte una parte de borde. Hay que moverlo y escupir fuera, si no, disolvente. Estos son los tres marrones que he usado. Primero usa este, ahora voy con este y ahora voy a darle. Entonces lo que tengo que conseguir es degradarlo para irlo volviendo más claro. Aquí esta será la parte más oscura, aquí abajo, y luego se va a ir poniendo más claro. Y esta curva es más claro, es un tono parecido a este. Os cuento, cuando marca una pieza, mejor hacerlo con un color claro, porque si no luego va a tener dificultades para irlo cubriendo, porque aquí le da con el amarillo y no cubre, hay que darle 2 o 3 veces. Así que os recomiendo mejor esto, hacerlo en claro. Yo es que pensaba que lo tenía bien, que aún sigue mal, y lo he tenido que rehacer, pero bueno, ya va cogiendo forma. Bueno, ahí va quedando. Ya tengo que terminar esta parte, darle un brillo como aquí, borrar esa parte, difuminar esto, meterle la sombra proyectar igual que esta en esta parte, y todo esto avanzando, y aparte de retocar toda esta parte. Así que vamos a seguir con muchos consejos.
Bueno, tengo ya la pieza totalmente terminada, así que lo que voy a hacer es limpiar las partes sobrantes y empezar a hacer la sombra. Siempre voy de atrás hacia adelante, digamos, ahora voy a hacer la parte gris, toda esta parte, luego la parte de sombra proyectada y luego empezar a darle volumen a las letras de la parte más oscura a la más clara. Ahora mismo estoy haciendo una locura máxima. Estoy tapando con blanco, que tengo bastante lo que es el sobrante que no quiero. Porque como esta pared no tiene ninguna pintura, absorbe un montón. Se lleva toda la pintura. Así que para mí lo más fácil es darle blanco. Podría coger pintura plástica acrílica de pared para hacer esto. Pero como no la tengo aquí y no quiero gastar tiempo, pues cojo estos sprays. Así que bueno, esto es una manera de que luego la siguiente capa, que va a ser amarillo, como tengo menos con amarillo, pues va a cubrir mejor. Pues si no voy a tener que darle como en estas partes 2 o 3 capas de amarillo. Si le quito contraste, me refiero a lo que es el negro, es más fácil de quitarlo con el amarillo. ¿Veis por ahí? Podemos utilizar la boquilla transversal para algunas partes como esta, que tendrían que terminar en un degradado, intentando que quede uniforme. Bueno, esto ahora se limpia, como esta parte. Te voy a enseñar simplemente lo fácil que se puede utilizar esta boquilla. Con cuidadito va quedando. Igual que esta parte, se hace de una. Y esto igual. Lo que no, se limpia. Esta parte, ¿cómo se va a unir para que sea perfecta y no se mueva? Os explico. Aquí he marcado en el suelo 2 puntos. Y yo pongo la línea de tope y un pie en cada. Ahora mismo esta parte está mal, esta está, se puede decir casi bien. Y como veis, esta línea de aquí sí se une, pero esta no. Entonces tengo que quitarlo con el negro. Esta parte sí está unida, esta tengo que terminarla y esta tengo que irla siguiendo. Y como veis, la línea la hice con el tiralínea, pero luego lo he ido haciendo a mano, que me gusta más que se vea normal. Y esta es la sombra proyectada de las letras, la sombra proyectada que hace la luz del frente. Y bueno, poco a poco tengo que irlo visualizando cómo se ve desde aquí para seguir pintando. Así que voy a seguir cada letra una a una. Y si tiene un buen manejo de spray, puede coger la boquilla ancha, puede ser la fasca o transversal para hacer lo que son líneas finas al pulsar poquito o línea ancha. Como veis, puedo ir marcando constantemente lo que es el boceto y luego rellenando una superficie que tú pienses que no va a correr peligro en mancharse, ensuciarse. A ver, también os digo, es difícil estar pintando mientras que se graba. Mira. Espero que el vídeo esté gustando a todos mis espectadores. Y prepararse que vienen más cositas. Otra cosa más. Para hacerle más contraste la parte esta con esta, podemos utilizar uno más oscuro en las partes de los bordes, oscureciendo un poquito. Aunque ahora mismo no se aprecie mucho, luego en el contraste sí se visualiza. ¿Veis ese poquito? Se puede también rectificar un poco con el marrón que hemos cogido, bueno, con el color que uséis. Para ir terminando, podemos coger los colores del fondo e ir limpiando. Por ejemplo, he cogido el gris para hacer la sombra. La parte esta sería el blanco. Aún así, una vez que termine con la parte que estoy limpiando, tengo que darle con el blanco para hacer mejor la sombra. Aunque esté bien, quiero dejarla mejor. ¿Veis? Bueno, ahora mismo brilla porque está húmedo. Lo estoy limpiando para no ensuciar la parte de vuestro dibujo, en este caso las letras 3D, apuntamos hacia afuera. No mucho, porque si no puede ensuciar más. Y si el bote está lleno o por la mitad, mejor. Si está por la mitad, mejor por la presión. Porque si no más puede tener mucho. También se puede vaciar. Y luego también hay una boquilla que no es esta, que es la universal o banana, que son las más limpias. A mí es que me gusta utilizar estas. Con los pies manchados. Y desde el ángulo os enseño la pieza terminada.
Este es el resultado, espero que os guste un montón. Recordad en suscribirse y darle a me gusta.